Muy buenos días, hermanos. Quiero que conozcas a una monja carmelita descalza colombiana que nació en Tunja el 18 de noviembre de 1930 y que murió en Garagoa el 19 de mayo del año 2012. Esta monja está en proceso, se llama Madre Merceditas de Santa Teresita Reyes Sánchez, carmelita descalza. Fue priora muchísimo tiempo en Villa de Leyva y ya siendo una hermana muy mayor, salió con un grupo de hermanas a fundar un nuevo monasterio a Garagoa. Fue allí donde murió. Una mujer que se reconoció por su santidad y ahora estamos haciendo el proceso de beatificación, de canonización. Hace poco fue ya nombrada sierva de Dios y está regada haciendo milagros. Muchos dones, muchas bendiciones desde el cielo está ofreciendo esta carmelita descalza. Realmente los carmelitas estamos haciendo todo para que ella sea canonizada y para que realice muchos milagros y muchos procesos de conversión, mejor dicho, para que sea una intercesora ante nuestro Señor Jesucristo para hacer el bien a tantas personas que lo necesitan. Pues bien, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3a y 5 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que tiene 5 galerías con columnas. A esa piscina la llaman en arameo Betzatá. En las galerías había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y tullidos. Entre ellos había también un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio tendido allí y al enterarse de que ya llevaba tanto tiempo así, le dijo: ¿quieres quedar sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empiece a agitarse, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, échate al hombro la camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano, se echó al hombro la camilla y empezó a caminar. Ese día era sábado. Las autoridades judías le dijeron al que había sido curado: hoy es sábado, no puedes cargar la camilla. Pero él respondió: el que me curó me dijo que me echara al hombro la camilla y caminara. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo que te echaras al hombro la camilla y caminaras? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre el gentío que había en ese sitio. Más tarde se lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has quedado curado, no vuelvas a pecar, que te puede suceder algo peor. El hombre fue y le dijo a las autoridades judías que Jesús era el que lo había curado. Desde entonces empezaron las autoridades judías a perseguir a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Esto que le pasaba al paralítico es demasiado terrible y es algo que yo he visto también en los centros de salud. Como yo les decía, muchas veces yo se los he dicho, soy diabético insulinodependiente. En alguna oportunidad, cuando yo acababa de terminar mis estudios, a mí me mandaron una insulina que era más sofisticada que la que ya utilizaba normalmente. Inmediatamente comenzaron las negativas por parte de la EPS. Y las negativas siempre eran dadas por el comité científico. Y el comité científico siempre argumentaba científicamente que yo no necesitaba de esa insulina. La tragedia fue creciendo más y más porque mi médico tratante, una médica absolutamente buena, santa, llena de Dios,
comenzó a decir, bueno, ¿por qué ellos dicen esto? Entonces ya me pasaba bibliografía sobre mi estado de salud y bibliografía que argumentaba científicamente la necesidad de esa insulina. Y ellos a su vez hacían chanchullos y se inventaban la manera de argumentar científicamente mentiras para decir que yo no necesitaba. Comenzamos un proceso de defensa, ¿cómo se llama?, de tutela, para poder tener la insulina, que era mucho más costosa. Y yo terminé llenando papeles y ellos siempre, el comité científico siempre hacía las respuestas con mentiras, diciendo que yo no necesitaba la insulina. Terminé en la Defensoría del Pueblo. Me tocó ir a la Defensoría del Pueblo para defender mi caso. Y en la Defensoría del Pueblo llegué como a las 4 de la mañana y me tuvieron allá como hasta las 4 o 5 de la tarde, todo el tiempo esperando el turno para que me atendiera un abogado que fue la mano de Dios, fue un ángel de la guarda, que me explicó cómo hacer un derecho de petición y a través del derecho de petición cómo comenzar apenas un proceso de tutela. Apenas un proceso de tutela. Durante 12 horas estuve escuchando los casos de la gente que está en la Defensoría del Pueblo. Absolutamente una película de terror. Hubo una señora, por ejemplo, que le dijeron, no señora, aquí la recibimos en el ancianato con mucho gusto, pero eso sí, denos las escrituras de su casa. Y apenas dio ella y firmó las escrituras de la casa para el supuesto ancianato, el ancianato se declaró en la quiebra y la dejaron en la calle. Otra fue un vecino que le dijo, yo le ayudo con el abogado, y el abogado le fue robando no sé cuántos miles de millones de pesos a esta persona que ni siquiera dinero tenía, y ya no tenía nada, obviamente. Así, empecé a escuchar historias. ¿Por qué me estoy acordando de eso tan horrible? Por lo que le hacían a este tipo. Miren lo que dice el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empieza a agitarse y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Muchas veces, esperando la fila donde uno lo atienden, uno se pilla que mucha gente se adelanta y si es un viejito y si es una persona que no se puede mover, con mayor razón, la van relegando a que quede de último y a no atenderla. O muchas veces son los otros pacientes que vienen primero. Las injusticias que se cometen, por lo menos en este país, en Colombia, y que yo creo que pasa en muchos países de América Latina, con respecto a la salud, van a llevar al infierno a mucha gente que está haciendo mucho daño. Aquí estamos hablando de un pobre paralítico que llevaba años sin poder ser curado. ¿Cuántas personas están sufriendo injustamente el maltrato por no darles lo mínimo que necesitan en sus derechos esenciales para la salud? Y fuera de eso, con una historia tan tenaz como lo que este hombre paralítico está reflejando después de llevar 38 años enfermo, aquí surge un absurdo, y es el absurdo de condenar a Jesús porque dio la orden, o condenar al paralítico porque tuvo la osadía de cargar la camillita porque era día sábado. Simplemente se paró, es decir, un milagro tremendo, grandísimo, se paró. Y nadie vio que se paró, sino el pecado. Agarró la camilla, porque era sábado. Porque es que el día sábado no se podía hacer absolutamente nada. La gente se tenía que quedar sin hacer nada. Estatua, como cuando jugábamos chiquitos, estatua. No podía hacer nada. Cualquier cosa que hiciera era considerada pecado. ¿Ustedes creen que eso va a ser una ley de Dios? ¿Cómo es posible que una ley que originalmente fue hecha para que el hombre tuviera tiempo de dejar su trabajo y poder descansar, una ley que fue dedicada para que el hombre tuviera tiempo para la familia, para el descanso y sobre todo para ir al templo a orar o a la sinagoga a hacer oración, ese era el sentido del Shabbat, terminó convirtiéndose en una armadura que volvía a pedazos los derechos de las personas, que ni siquiera un pobre hombre tenía derecho a ponerse de pie, que no tenía derecho a coger la camilla, que juzgaban a Cristo
porque le dijo: toma tu camilla y vete en paz. Eso es absurdo. La ley no puede volverse una cosa que asfixia a seres humanos. Yo te pido, Señor, en este momento, por todas las víctimas de la injusticia social en estos países nuestros. Yo te pido por todos aquellos que ni siquiera son atendidos en lo más esencial y lo más básico de sus derechos humanos, en lo que a salud se refiere o educación. Yo quiero pedirte, Señor, que transformes los corazones, que conviertas a estas personas que han oprimido a otros seres humanos, que los han maltratado y que han aprovechado su poder para pisar las cabezas de los más pobres y los más indefensos, como son especialmente los enfermos. Yo te suplico, Señor, transforma a esos seres humanos, hazles sentir la presencia tuya, cambia sus corazones y dale fuerza a las personas que llevan su enfermedad, que no la maldigan, que no digan maldita sea porque a mí, sino al contrario, que cada momento de dolor sea ofrecido como una ofrenda de amor, pero que también tengan la valentía para reclamar sus derechos. Bendícelos, bendícenos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.